Muy buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander en esta tarde veraniega pero un poco lluviosa, y tenemos hoy realmente a un conferenciante excepcional, puesto que no solamente va a hablar de este libro, de este ensayo, que por cierto acaba de ganar el premio de ensayo del Ateneo de La Rioja, como digo, a Luis Iglesias Huelga, sino que nos va a hablar no solamente de la figura de Bartolomé Cosío, sino de algo muy importante como fue históricamente la Institución Libre de Enseñanza, que precisamente en un comentario hace ahora unos minutos, el próximo año se cumplirá el 150 aniversario de la creación de la Institución Libre de Enseñanza, que tanto y bueno tuvo para la formación y para la educación en España. El currículum del profesor Luis Iglesias Huelga es muy extenso. Lógicamente es licenciado, ha sido y es profesor en Asturias, pero creo que yo lo único que haría es aburrirles contando pues los premios, las conferencias y los trabajos que ha realizado el autor del libro que hoy se presenta. Y por tanto, yo solo paso a decirles que creo que nos va a hablar, como he dicho, no solamente de la figura de Manuel Bartolomé Cosío, que es el protagonista del libro, sino también de la Institución Libre de Enseñanza, que me parece un tema realmente apasionante. Dos cuestiones. El libro se está vendiendo en la entrada y estoy seguro que el autor estará encantado en firmar ejemplares al finalizar el acto. Y también decirles que si hay tiempo habrá un turno para que ustedes puedan preguntar al final de la conferencia del profesor. Muchísimas gracias a usted por su asistencia, por venir hasta Santander para pronunciar esta conferencia, y a ustedes por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias al Ateneo. Decía Cicerón que la gratitud no era solo la mejor de las virtudes, sino que era la virtud que originaba todas las demás. Así que gracias al Ateneo por contar conmigo, gracias al público, y venir a esta zona de España, yo soy asturiano y vivo en La Rioja porque el tema del vino es muy serio para dejarlo solo en manos de ellos, entonces tenemos que estar algunos por allí. Es un lugar rodeado de institucionismo. Ahora vengo del Museo Botín y del Centro Botín, me he dado de bruces con Sorolla, con Maruja Mayo, Augusto González Linares, como vamos a ver a lo largo de lo que hoy venimos aquí a compartir. Miren, hoy vengo a hablar de un tema que creo que es muy importante y que es la educación. Los griegos definían la educación como lo más preciado. Ya que soy profesor de filosofía y la cabra, bueno, en este caso el cabrón tira al monte, voy a empezar con un pasaje del Protágoras de Platón, donde define la enseñanza como lo más preciado y dice algo a la vez que bello, de una responsabilidad terrible, ¿no? Le dice que hay que tener mucho cuidado con no arriesgar ni poner en peligro lo más preciado, es decir, la educación, porque incluso es más importante que los alimentos. Y da un argumento que a mí me parece, insisto, bello y responsable a la vez. Dice, porque quien compra comida o bebida al comerciante puede ir a la tienda y si no está en buen estado devolvérsela. Pero cuando una enseñanza se mete en un recipiente, es decir, en una cabeza, esa enseñanza marcha ya con esa persona para bien o para mal, para toda la vida. Así que ojo con lo que enseñas, ojo cómo se enseña y ojo para qué se enseña. Y también vengo, antes de pasar a quien fue realmente el primer pedagogo de este país, a hacer un homenaje a aquellos que no tuvieron la oportunidad
de ir a la escuela y que no olvidemos que nosotros estamos aquí porque ellos no estuvieron, ¿no? Yo vengo de la cuenca minera asturiana, soy la primera generación que no baja la mina. Mis abuelos, padres, tíos, pues tuvieron que trabajar, famosos guajes, ¿no? Washer, que viene de los que lavan el carbón, las mujeres también. Y no solo en Asturias o en España, gente como Nelson Mandela reivindicaba la educación como el arma más poderosa para cambiar el mundo y decía que gracias a la educación, pues la hija de un campesino puede llegar a ser médico o el hijo de un minero puede llegar a ser la cabeza visible de la mina. También mucho cuidado con esto porque la educación es hija de la democracia y en estos momentos, y esto es una estadística de hace menos de un mes de un instituto británico, democracias plenas en el mundo hay un 7,8%, democracias deficientes un 31,7%. Es decir, que si sumamos democracias deficientes más democracias plenas, no llega al 50%. Por lo tanto, también vamos a tratar un tema muy importante, cuál es el lugar de esa educación. Por lo tanto, y antes de pasar a hablar del arte de educar, en la Facultad del Profesorado de la Universidad de Oviedo hay este eslogan allí pintado: la educación no cambia el mundo, pero cambia las personas que algún día cambiaremos el mundo. Así que vamos a hablar hoy de lo más preciado y de este señor llamado Manuel Bartolomé Cossío. Cossío no solo fue el primer catedrático de Pedagogía Superior, el catedrático de Teoría e Historia del Arte, el director del Museo Pedagógico Nacional, el presidente del Patronato de Misiones Pedagógicas, el impulsor de los congresos pedagógicos, el primer ciudadano de honor de la Segunda República, solo hubo dos, Unamuno y él, el primero al que le ofrecieron la presidencia de la República, ya veremos en qué consistió aquello, el que descubrió la figura del Greco, el consejero de Instrucción Pública, el fundador de la Instrucción Libre de Enseñanza, sino que en torno a él se reunieron una serie de personalidades porque fue una persona de un enorme consenso. Su íntimo amigo Joaquín Sorolla, y ya digo que acabo de venir de ver un cuadro de él, fue el pintor de la luz. Cossío, que era catedrático de arte, decía que la vida era una obra de arte que había que pintar con el pincel de la educación. Y fue él el que decía que la moral, el sumo principio de la moral, tenía que basarse también en la belleza. Tanto él como Sorolla creían que el arte de saber ver era para uno la pintura y para otro era la educación. Así que Sorolla pintó a su amigo Cossío, porque Sorolla fue el pintor de la Institución Libre de Enseñanza. Sorolla es el pintor de la historia contemporánea de este país. Y le hizo un cuadro. Le hizo este cuadro en 1908 porque antes le había hecho otro. Pero un rico norteamericano se enamoró del cuadro y se lo compró. Y entonces le dijo Sorolla: querido amigo Cossío, no te preocupes que te voy a hacer otro. Y entonces le hizo otro. Este cuadro que está en el Museo del Prado y que es de todos conocido, el retrato de Manuel Bartolomé Cossío, al fondo un homenaje al Greco, como veis el caballero a mano en el pecho. Yo pensaba que eran los dos únicos que existían, pero leyendo las pequeñas memorias de la hija de Manuel Bartolomé Cossío, que antes de morir en el año 76 se dedicó a contar cómo era su vida en la Institución Libre de Enseñanza, dijo que había otro que también tiene un rico norteamericano, y es este. La anécdota es la siguiente. La Fundación Museo del Greco le encarga a Sorolla un cuadro en el cual tiene que figurar el rey. Y Sorolla le dice a Cossío que lo va a sacar en el cuadro. Y dice: cuidado, que Giner es un poco republicano y no le va a gustar. Y dice: no te preocupes, te voy a sacar sin que se note mucho. Y entonces este es el cuadro. De pie está el marqués de Vega-Inclán, el marqués de la Vega-Inclán, que fue el que fundó los paradores. De hecho, el primer parador, el de Gredos, quien elige el sitio es Cossío, porque Cossío era un gran admirador del paisaje. Giner y Cossío tenían una expresión maravillosa. Juntos, cuando asomaban a la Sierra del Guadarrama, parece que Francisco Giner de los Ríos miraba a Cossío y le decía: el día en que España esté a la altura de su paisaje. Esa era una expresión maravillosa: el día que España esté a la altura de su paisaje, tan diverso, tan concatenado, tan diferente, tan unido, tan fresco, tan bello. Bueno, pues este cuadro Sorolla no lo terminó porque tuvo una hemiplegia, como sabéis, falleció al poco tiempo. Pues ahí aparece Cossío en la esquina izquierda,
ahí aparece el autorretrato de Sorolla cerca del Marqués de Vega-Inclán. Me da la impresión de que la cara que asoma por ahí también es de su amigo Benito Pérez Galdós, y el rey está mirando en diagonal. Así que quería relatar esta amistad porque, en realidad, cuando uno ve a Sorolla, los hijos de Sorolla y los hijos de Cosío, las hijas de Cosío fueron juntos a la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? También pintó a Giner, y ahí a la izquierda, a la derecha del todo, viene a mi amigo Cosío, a mi buen amigo Cosío, porque cuando muere Francisco Giner de los Ríos, Sorolla le hace un cuadro a Giner y se lo regala a Cosío, se lo deja en casa. Y Cosío le dice: querido Joaquín, calcula usted, mi querido Sorolla, la emoción con que al volver a casa he visto el retrato que usted ha tenido de dejarme, ¿no? Y dice que perfectamente ese cuadro representa el alma de la persona que está ahí pintada. La amistad entre Sorolla y Cosío fue prácticamente de hermanos, y yo tengo distintas cartas. Esta es una carta que le envía Cosío a Sorolla, ¿no? Hablando de la muerte de Giner. Distintas cartas pues indican esa relación fraterna. Y por último, este cuadro que le tengo especial cariño. Este cuadro me lo pintó un amigo en Logroño y es un remedo del cuadro de Sorolla, pero tiene una virtud. Este cuadro es tiza sobre pizarra, en homenaje al instrumento o el instrumental de los maestros de antaño. Y esa tiza sobre pizarra es otro de los cuadros, ya que estamos ante un catedrático de arte y que el libro se titula El arte de educar. Por seguir y acabar con arte, todos creo que conocéis El fusilamiento de Torrijos, este cuadro que está en el Museo del Prado. Bueno, pues el señor que le coge la mano a Torrijos es el bisabuelo de Manuel Bartolomé Cosío, que también tuvo que ver con los liberales del trienio liberal y que después, como sabéis, fueron fusilados en la playa de Málaga. Bueno, hemos visto el arte. El libro se titula El arte de educar y quería mostrarlo porque este libro tiene una triple dedicatoria. La primera va dedicada a los maestros y sobre todo a las maestras del mundo. La segunda a Emilio Lledó, mi maestro y uno de los últimos institucionistas. Emilio Lledó, aquel que decía que le gustaría ser maestro, pero no maestro, dice, de estos que te dan cátedras, no, maestro de escuela para enseñar a los niños a mirar una naranja. Aquel que decía que educar es enseñar la mirada, enseñar a ver con los ojos del alma. Y que decía también que llamamos lengua materna a la lengua que hablamos porque las palabras nos acarician como una madre. Y me parece una metáfora preciosa hoy en día en que parece que no tenemos cuidado con las palabras. Y por último, y esta es una casualidad terrible y a la vez bella, ¿por qué no?, va dedicada a un niño de Gaza. Yo en el 2014 estaba viendo el telediario y vi una escena que me sobrecogió. Un avión israelí iba a bombardear una escuela en Gaza y estaban desalojando a los niños. Iban saliendo antes de que esa escuela fuese bombardeada. Y a la salida, un niño le enseñó le enseñó el libro al avión de combate. Y esa escena de un niño enseñando el libro al avión de combate que iba a acabar con su escuela me hizo pensar que ese niño, o esos niños del mundo, realmente son la esperanza de que la educación sí que es un elemento de transformación, tal y como pensaba Cosío. Bueno, voy a ir rápido con esto, pero ¿qué hubo de Cosío, ¿no? Hasta esta biografía que hubo. Bueno, pues Joaquín Xirau, un discípulo de él, escribió algo en 1945, Luis Santullano en el 46 escribió algo, luego no hubo nada hasta los años 85, Eugenio Otero, Gonzalo Capellán de Miguel, catedrático de la Universidad de Cantabria, en estos momentos presidente de La Rioja, escribió también un pequeño ensayo de Orobio a Cosío. La revista Ínsula le hace un homenaje en los años 60, con artículos incluso de José Ángel Valente, y cosas como documentos que me he ido encontrando. Quería pararme en este. Mirad, este es un documento que a Manuel Bartolomé Cosío le encarga el museo el gobierno belga en 1882 para que haga un análisis de la situación de la instrucción pública en Bélgica. Y después de muchas palabras, muy largo, Cosío les dice, bueno, me lo sé, les dice Cosío: católicos y liberales, deberíais de poneros de acuerdo en dar prioridad a la enseñanza y no andar con vuestras luchas políticas. Por eso tenéis que llegar a un pacto educativo por el bien de la comunidad y por el bien de los futuros estudiantes. 1883.
Estos son algunos libros que él publicó. Este es el primer libro que publica en 1908 sobre el Greco, el gran descubridor del Greco. El Greco no existiría sin Manuel Bartolomé Cosío, enamorado de Toledo y del Greco. Este es un libro que descubrió su sobrina nieta en 1985 y se publicó una aproximación a la pintura española, porque él fue uno de los primeros historiadores del arte. Creo que conocéis todos el Summa Artis, o muchos. Pues el Summa Artis está escrito por Cosío junto con Pijuán. Y mirad, a este le tengo muchísimo cariño. Estas son las memorias de la hija de Cosío. Dice ella en 1976 en el Ateneo, porque Cosío era un gran ateneísta, aquí estamos un Ateneo, dice: por primera vez en mi vida, aquí en el Ateneo, voy a hablar sobre mi padre y sobre la institución libre de enseñanza. Y cuenta cosas absolutamente impresionantes. Pero os voy a contar una, o leer una, para que veáis cuál es el espíritu de Cosío, de Giner y de la institución libre de enseñanza. Cuenta ella llamaba a Giner su abuelo, porque vivían todos juntos en la casa de la institución libre de enseñanza. Giner no tenía hijos, pero era prácticamente su hija adoptiva, en este caso su nieta adoptiva, ¿no? Cuenta que Giner, cuando ya era mayor, la llevaba a conferencias por Madrid, la llevaba al Teatro Real, y Giner ya las conferencias que proyectaban se dormía y les decía: hija, cuando pase el eclipse despiértame. Bueno, pues cuenta que un día, viniendo del Teatro Real, Giner se quedó detrás de ella y ella giró y le dijo: abuelo, ¿por qué te quedas ahí quieto? Y dice: me gusta verte andar. Andas como una mujer libre. Lo digo porque el tema de la coeducación, el tema de la igualdad, fue un tema absolutamente prioritario para ellos. No hay mejor definición de la institución libre de enseñanza que decir: andas como una mujer libre. Bueno, hay muchos hechos en la vida de Manuel Bartolomé Cosío para que os deis cuenta de la dimensión de su personalidad. Todas estas cosas que tengo aquí están en el libro, pero hay algunas que a mí me interesa mucho resaltar, ¿no? En 1913, Gumersindo de Azcárate, Santiago Ramón y Cajal y Manuel Bartolomé Cosío fueron a ver al rey para pedirle que España invirtiese en educación e investigación científica. Santiago Ramón y Cajal. La ciencia en España. Santiago Ramón y Cajal tuvo un discípulo aventajado que se llamó Juan Negrín. Juan Negrín tuvo un discípulo aventajado que se llamó Severo Ochoa. Severo Ochoa tuvo una discípula aventajada que se llamó Margarita Salas. Y Margarita Salas tuvo un discípulo aventajado que se llama Carlos López Otín. Se puede hacer la historia de la ciencia de este país a través de esta gente. Santiago Ramón y Cajal fue el primer presidente y vitalicio de la Junta para Ampliación de Estudios, porque estaba obsesionado con que la gente fuese a estudiar fuera de España. Este país tiene 2 premios Nobel muy importantes. El primero, Santiago Ramón y Cajal, y permitidme que lo diga así en bruto, fue el descubridor de la neurona. Y el segundo, Severo Ochoa, fue el primero que sintetizó ácido ribonucleico en un tubo de ensayo. O sea, sin ácido ribonucleico, sin ARN, no habría vacunas. No habría vacunas. Y fueron los primeros también que salieron fuera de este país. Sabéis que Juan Negrín fue el profesor de Severo Ochoa. Cuenta Severo Ochoa que cuando llegó a la residencia de estudiantes y abrió la puerta, se encontró a Dalí intentando hipnotizar a Buñuel, a Lorca tocando el piano. Y tuvo como profesor a Juan Negrín, que el primer día les dijo: espero que ustedes hablen idiomas y que aprendan idiomas, que no tengan el vicio nacional de no hablar idiomas. Un amigo de Severo Ochoa se levantó y le dijo: no pienso aprender alemán, no pienso aprender el idioma de una potencia extranjera e invasora, como Alemania, eran los años de la Primera Guerra Mundial. Y le dijo Negrín: por favor, no revista de ignorancia su soberbia. Severo Ochoa se levantó y le habló en un perfecto alemán, con lo cual eso impresionó mucho a Negrín. Inmediatamente Severo Ochoa se convirtió en el discípulo más querido por Juan Negrín. Tuvieron sus más y sus menos. Severo Ochoa nunca le perdonó a Juan Negrín que dejase la docencia y la ciencia por la política. Y recordaba siempre que Juan Negrín la primera práctica se la suspendió. Y le dijo: ¿pero por qué me suspende, maestra? Dice: no está completa. La ciencia exige dedicación absoluta.
cuando Severo Ochoa fue a pedirle un salvoconducto en plena guerra civil para irse, Negrín le dijo: deprisa, Severo, que tengo un país que defender. Y él le dijo: maestro, pensé que la ciencia exigía dedicación absoluta. Estas cosas son muy, muy, muy importantes. Son anécdotas que indican todo el potencial que esta gente tenía, ¿no? Y cuando él cuenta eso de ver a Dalí y a Buñuel y a todos estos grandes. Por cierto, una anécdota con estos. ¿Sabéis el pique que tuvieron Dalí y Picasso? Dalí decía aquello de: Picasso es rico, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Pero pasó el tiempo y Picasso no dijo nada y, bueno, estaban medio enfadados, pero un día en París se encontraron en una exposición que organizaba una señora y se dieron la mano. Y la señora les dijo: hombre, señor Picasso, le ha dado usted la mano a Dalí. Qué bien, ¿no? Y Picasso le dijo: le he dado la mano a Dalí, pero solo he encontrado la falange. Bueno, para que vean ustedes cómo las trabajé con esa creatividad que tenían, ¿no? Bueno, aquí está el blanco y negro que recogió esa visita al rey y lo que os decía. Cossío en el año 31 está en un sanatorio en Suiza porque se recupera de dos cosas, de una tuberculosis y de una caída en el metro. Y todo el mundo coincide en que es la persona adecuada para ser el presidente de la República. Blerus va allá a buscarlo y él dice: mira, estoy mayor ya, estoy bastante cansado, estoy recuperándome de esto. Dice: bueno, por lo menos presentas a las elecciones. Se presenta a las elecciones por la coalición republicana y compite con el escaño con José Antonio Primo de Rivera. Le dobla en votos Cossío a José Antonio Primo de Rivera y José Antonio le manda una carta de agradecimiento. Le dice que, bueno, que reconoce la derrota y aquí Julián Besteiro recoge las palabras de él, ¿no? Para que veáis el consenso que despertaba esta figura, ¿no? En 1934, ya muy mayor, muere el 35, es nombrado primer ciudadano de honor de la República. Solo hubo dos, él y Unamuno. Por cierto, Miguel de Unamuno, que cuenta, la hija de Cossío, cómo esperaba a su padre cuando venía a Salamanca para traerle chorizos de Salamanca y contar anécdotas como le preguntaban: ¿y esos cuellos que tienes en la camisa? Dice: es que me gusta así, se lo pongo difícil a mi camisero, ¿no? Es muy de Unamuno ese tipo de cosas. Bueno, también he encontrado un montón de cartas, ¿no? Todas las cartas están recogidas en este libro, pero yo en la Fundación Sierra Pamblí, donde estuve investigando, encontré cartas como esta que realmente son emocionantes. Mirad, luego hablaré de la Fundación Sierra Pamblí, las escuelas de formación profesional de León. Pero cuando Gumersindo Azcárate, Cossío y Giner las montan, Gumersindo Azcárate le manda una carta, le escribe a Cossío y le dice: hay que pagar a las maestras, pero es que una maestra no puede cobrar lo mismo que un maestro en este país. Este país no está de moda eso, no está permitido. Y esta es la carta de Cossío. En el último párrafo leo textualmente: creemos que el maestro y la maestra deberían tener el mismo sueldo, es decir, 1.500 pesetas cada uno, por justicia y por no seguir consagrando la inferioridad de la mujer. 26 de junio de 1896. 26 de junio de 1896. La maestra y el maestro tienen que cobrar exactamente lo mismo. Esta es una carta que le manda Azaña. Azaña le manda en 1924 a Cossío, no otro, porque Cossío también, veremos cómo fue también el maestro de Machado, que qué le parece el manifiesto republicano, qué él está pensando en España en una república. Y le dice el 7 de julio de 1924: mi querido Azaña, he leído con el máximo interés su hermoso manifiesto. Como prueba de ello, respondiendo con toda lealtad a su gratísima confianza, ahí van esos papeluchos. Son casi nada, para nada le servirán. Inútil asegurarle que sin duda lo de la República está solo en la oportunidad. Cossío también escuchaba y también era el maestro al que los futuros políticos lo llamaban. De hecho, uno de sus discípulos más preciados fue Julián Besteiro. Bueno, esta es una carta que Julio Rey Pastor le escribe a Manuel Bartolomé Cossío. Julio Rey Pastor fue el que trajo a Albert Einstein a España, uno de los matemáticos más importantes del siglo XX. Y le escribe una carta muy, muy interesante a
a Cosío, bueno, preocupado por una cátedra que tenía. Tengo otras cartas. Hay una carta también de un maestro que se enamora en León y le dice que el padre de ella no lo quiere, que qué hace. Sí. Otra carta le preguntan en la escuela profesional qué le parecen los quesos. Y él le responde, dice, los quesos eran mejores que las otras veces, los verdes mejores que los maduros. Ya casi han podido ponerse al mercado, cuidar de que no estén salados y de que estén blandos y pastosos. Resultan las cortezas muy duras y secas. O sea, es increíble el epistolario de este hombre respondiendo lo mismo hazaña que una escuela de formación profesional de León para ver qué tal estaban los quesos, ¿no? Bueno, Manuel Bartolomé Cosío fue un apasionado ateneísta. Manuel Bartolomé Cosío fue ateneísta toda su vida, fue responsable de la sección de Bellas Artes del Ateneo de Madrid y tenía el número de socio 5801 del Ateneo de Madrid. 5801. Cuentan que la única vez que se levantó de la cama estando enfermo fue porque venía un maestro a dar una conferencia al Ateneo de Madrid y estaba tan nervioso que se levantó y lo acompañó. Y dijo, voy allá porque es el Ateneo. Julio Rey Pastor, que está arriba, es el que trajo a Albert Einstein a España. Y Albert Einstein fue a Toledo de la mano de Manuel Bartolomé Cosío. Estas son las fotos. Y ahí está Manuel Bartolomé Cosío explicándole a Einstein, Toledo y el Greco. Hay una carta de Albert Einstein a Julio Rey Pastor, el matemático español y riojano, donde dice, querido Julio, voy a ir a España, no sé hablar francés ni español. Y él dice, no te preocupes, ya verás que bien te van a tratar. Y cuenta en el diario, he ido a Toledo, ciudad maravillosa, y un señor lleno de entusiasmo, que sabe todo. Por cierto, su libro El Greco había sido traducido al alemán, me explicó Toledo en perfecto alemán. Aquí está la foto. A Toledo, con Einstein, van Manuel Bartolomé Cosío, Albert Einstein, dos primos de Albert Einstein, el chofer y José Ortega y Gasset, que es el señor de la derecha. Esos son los que visitan a Einstein. Una anécdota. Albert Einstein se alojó en el Ritz y según el diario ABC que yo consulté, el periodista cuenta que cuando cubría la ida de Albert Einstein a Toledo, una castañera que envolvía en papeles las castañas debió verlo en el periódico y al verlo salir del Hotel Ritz subió la pala y dijo, viva el inventor del automóvil, porque ella sabía que algo científico se cocía, ¿no? Eso es una anécdota que relata. Bueno, Manuel Bartolomé Cosío fue el primero que trajo un balón de fútbol a España. Luego un discípulo de él fundó el Real Madrid, yo que soy del Barça, pues bueno, tampoco puedo decir que sea perfecto, pero... y es curioso porque él fue el primero que trajo un balón de fútbol a España y Joaquín Costa fue el primero que trajo una bicicleta a España, porque Joaquín Costa, otro institucionista, amigo de Manuel Bartolomé Cosío, bueno, ya que estamos en Cantabria, Manuel Bartolomé Cosío tenía dos compañeros de pupitre en la facultad estupendos. Marcelino Méndez Pelayo y Leopoldo Asclarín. O sea, un cántabro y un asturiano, no vamos mal. Bueno, pues esta es una anécdota que quiero contar porque me parece maravillosa. Joaquín Costa estaba en la Exposición Universal de París y vio la bicicleta de Pierre Michaud, la Michelina, e hizo un plano y la envió a Graus a que el herrero hiciese una bicicleta parecida. Y cuentan que la hizo y que iba por las noches a la Plaza de Toros a ensayar para que no alguien le viese cómo se caía, ¿no? Porque daba un poco de vergüenza. Entonces, la institución libre de enseñanza se preocupaba también. ¿Por qué trajo un balón? Porque Cosío fue a Inglaterra y ve cómo el balón se utiliza como elemento educativo. Y la bicicleta le fascina muchísimo a Joaquín Costa precisamente por eso también, ¿no? Por lo que suponía de autonomía. Tanto el balón y sobre todo la bicicleta tienen un mensaje educativo potente. Si te caes, te levantas y vuelves a intentarlo. Y eso nos ha pasado a todos a la hora de hacer en bici. Y el balón indica la idea de deporte colectivo. Bueno, para Cosío y para la Institución Libre de Enseñanza, educar era un acto de amor. Ellos creían que el sistema educativo tiene que levantarse sobre la belleza y sobre la alegría de vivir. Mirad, hay una carta, y para que veáis la actualidad que tiene todo esto, hay una carta que me encontré en un periódico hace un mes que quiero compartir con vosotros, porque es una carta que representa lo que es la Institución Libre de Enseñanza. Dice esta chica, nunca es tarde para aprender. Perdón y gracias a ti, abuela,
que habiendo nacido en 1935 no tuviste la oportunidad de aprender a leer y escribir porque llevar el jornal a casa era más importante. A ti, abuela, que en 2025 nos demuestras cada día que nunca es tarde para aprender. Cada tarde, cuando nos sentamos juntas en la mesa del comedor con tus cuadernos de caligrafía, observo cómo tu mano, curtida por décadas de trabajo, sostiene el lápiz con determinación. La emoción y el orgullo en tu rostro al escribir sin ayuda contienen 90 años de espera. Espera que ha merecido la pena. Perdón, porque no siempre apreciamos lo afortunados que somos, dando la educación por sentada. Y gracias por recordarnos, con cada letra que escribes, que el conocimiento es un privilegio y que la voluntad de aprender puede vencer cualquier obstáculo, incluso el tiempo. Esta es una carta que cuando lo digo yo, era esta. Y estamos en un Ateneo, y los Ateneos nacen precisamente para esto. Un señor llamado Jovellanos, porque yo creo que toda esta historia comienza con Jovellanos y acaba con Cossío, con su libre enseñanza, decía que un buen patriota es aquel que quiere una escuela para su hijo, porque la educación es la primera fuente de toda prosperidad. Ese mensaje lo recoge Julián Sanz del Río, el famoso krausista, y Kraus tenía, y Julián Sanz del Río tenían un lema que está muy de moda y que hay que ponerlo de moda. Hay que ser honestos para ser libres. Y solo la educación es la fuerza capaz de generar una moral racional desde la cual se pueda alcanzar la vida digna. Joaquín Costa decía que la mitad del problema español estaba en la escuela. Claro, estamos hablando de unos tiempos en que había en España un 70% de analfabetos. Mirad, en Suecia, para poder casarte, tenías que aprender a leer y a escribir. Dejabas de ser analfabeto por amor. Decías, quiero casarme con Gerda. Y ¿sabes leer y escribir? No, pues adiós. Ibas corriendo, porque si no, no te daban el certificado de matrimonio. Pequeños detalles como eso, ¿no? España era uno de los países con mayor analfabetismo, con un estado de las escuelas terribles, ¿no? Esta gente quiso cambiarlo. Y por eso decía Manuel Bartolomé Cossío que hay que crear una idea de país sobre la escuela. Porque por ignorantes somos pobres y morales. Y precisamente eso es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Mirad, este año también se cumple el aniversario de Antonio Machado, el 26 de julio. También son 150 años de su nacimiento. Antonio Machado fue uno de los alumnos más ilustres de la institución de enseñanza. Su padre lo dejó ahí con 8 años, a él y a Manuel Machado. Los dejó de la mano de Manuel Bartolomé Cossío de Giner de los Ríos, que dice, para mí no eran maestros, eran nuestros héroes. Y cuenta cómo iban a buscarlos cuando venían. Atención, catedráticos de universidad que por las tardes iban a dar clase a alumnos de primaria. Porque decía Cossío que el día en que la universidad se pareciese a la primaria, habría una universidad seria. Porque aquí no había compartimentos estancos. Aquí había una formación que tenía una línea de continuidad. Y esto era lo que decía Machado. Creo en mí, creo en usted, creo en mi hermano, creo en cuantos hemos vuelto la espalda al éxito, a la vanidad, a la pedantería, en cuantos trabajamos con nuestro corazón. No me digáis que no está de moda esto. Que esto habría que ponerlo de moda, ¿no? Bueno, precisamente por eso, porque la educación representa el lugar de la dignidad común de todos los seres humanos. Julio Rey Pastor tiene una historia de la matemática donde cuenta una anécdota que me parece preciosa para poder dar significado a esto. Cuentan que un día el rey de Egipto quiso aprender matemáticas y ordenó que le trajesen al más sabio en matemáticas. Se llama Euclides. Señor, tráedmelo. Y liberaron a Euclides. Y le dijo, quiero aprender matemáticas. ¿Cuánto voy a tardar? Dice, bueno, no sé, unos 2 años. Dice, oiga, yo soy el rey. Dice, majestad, no hay caminos reales para el conocimiento. Quiere decir que si un esclavo y usted empiezan a la vez, por muy rey que sea usted, va a depender del entusiasmo, del interés, de la habilidad y del cariño que le pongan. Por eso la dignidad que nos une a todos está en la educación. Que la educación no es acumular conocimientos. Se aprende desde que se nace y hasta el último instante de nuestra vida seguimos aprendiendo. Bueno, y aquí vamos, ¿no? Manuel Bartolomé Cossío fue, junto con Giner de los Ríos, quien construyó la idea, y algunos más que vamos a ver, de instrucción y de enseñanza. Más allá, como dice Luis Santullano, de lo muerto y lo mortecino, más allá de las prácticas librescas, estaba en la pasión y el entusiasmo por aprender.
Esta definición creo que es suficiente para entender lo que fue la institución libre de enseñanza. Una actitud intelectual con un gran compromiso histórico, favoreciendo el progreso ético y moral de la ciudadanía mediante una reforma profunda del ser humano, de su conciencia, de su actitud ante la vida y ante la cultura. No, la educación, uno no aprende para hacerse rico. Uno aprende para ser un buen ciudadano y luego un gran profesional. Y esa es la verdadera riqueza de la educación. De hecho, la historia del pensamiento y la historia de la filosofía está hecho de grandes personas que podían haber tenido grandes fortunas y eligieron otra. El primero, Platón, el que acabo de hablar. Platón sus tíos eran los dueños de la ciudad de Atenas. Y él prefirió el camino de la filosofía, ¿no? Bueno, pues la institución libre de enseñanza fue exactamente eso. Un lugar de respeto y de pensamiento mutuo donde educar fuese un placer, donde aprender fuese volver a nacer, como dice un pensador francés. Educar antes que instruir y educar de una manera íntegra. Bueno, el origen histórico de la institución libre de enseñanza está en dos periodos. El primero, cuando expulsan a los catedráticos de la Universidad Española por querer tener libertad de cátedra en la primera cuestión universitaria. Y luego vuelve a suceder lo mismo. Y uno de los que expulsan se llama Augusto González Linares. Es más, es el primero que expulsan. Augusto González Linares, gran amigo y discípulo de Giner de los Ríos, por el cual estudia ciencias naturales, era catedrático en la Universidad de Santiago. Y cuando ve que pasa eso, se niega. Y lo expulsan. Y lo expulsan. Y al expulsarlo, se genera una serie de solidaridades en las cuales están Nicolás Salmerón, Giner de los Ríos, que quieren hacer otro tipo de enseñanza. Un señor llamado Nicolás Salmerón crea un colegio llamado Internacional, en el cual la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza y el explicar la ciencia de manera libre sean las normas de conducta de ese colegio. Y ahí va un tal Augusto González Linares. Esta es una carta de Salmerón que le dice a Giner que necesitamos crear una fundación de estudios libres. Bueno, pues no es por caer bien, aunque lo intento, todo empezó aquí. Todo empezó aquí. Mira, Giner de los Ríos y González Linares eran muy amigos. Giner venía al Valle de Cabuérniga todos los veranos. Tenían una habitación que Concha Espina decía que llamaban el balcón de Giner. En ese balcón de Giner de los Ríos y su amigo González Linares tenían charlas con todo el mundo. Bueno, pues una vez, cuando sale de excursión, Giner de los Ríos se encuentra en el camino con Manuel Bartolomé Cosío, que había venido a veranear porque también tenía familia aquí. Bueno, pues Giner convence a González Linares de que su verdadero camino tiene que ser la ciencia. Y González Linares lo acepta. Era un gran orador González Linares, daba unas conferencias. Bueno, dio una conferencia en el Ateneo de Madrid sobre Goethe, impresionante. Una persona cultísima. Bueno, pues en 1875 va a cumplirse ahora el aniversario. Giner está en la cárcel porque está en Cádiz, en el penal de Cádiz. Augusto González Linares había estado también en Lugo, en el penal, precisamente por esta rebelión, y los convocan en su casa. Y a esa casa van Salmerón, Giner de los Ríos, Ruiz de Quevedo, otro santanderino, y Augusto González Linares. Y en esa casa se crea la Institución Libre de Enseñanza. Ahí es donde la diseñan, ahí es donde la piensan. ¿Y cuándo van a redactar los estatutos? Al año siguiente. ¿En casa de quién? En casa de otro santanderino, Ruiz de Quevedo, en Madrid. Se reúnen el 10 de marzo de 1876 y ahí es donde elaboran ya los estatutos de la Institución Libre de Enseñanza. Bueno, dice Cosío, y eso tengo el documento y quise ponerlo aquí. Augusto González de Linares era el discípulo de Giner para la ciencia, el de más intimidad personal entre todos, y a quien Giner consideraba como el espíritu de mayor amplitud y penetración para el cultivo de la filosofía de la naturaleza en España. Y fue Linares, dice Cosío, quien puso de moda San Vicente de la Barquera,
como lugar de veraneo de muchos institucionistas y donde estaban las colonias de Institución Libre de Enseñanza. Porque realmente es aquí donde venían la Institución Libre de Enseñanza con sus colonias de vacaciones. Me ha llamado la atención una cosa, quería comentarlo con vosotros, el parecido entre Joaquín Costa y Augusto González Linares. Augusto González Linares es el de la izquierda y el de la derecha es Joaquín Costa. Entonces, al verlo me quedé sorprendidísimo y me parece maravilloso, es una confluencia estupenda, ¿no? Bueno, aquí está de González Linares, pues su nombramiento porque González Linares es fundador de la Institución Libre de Enseñanza, profesor de Institución Libre de Enseñanza, está en la Junta de la Institución Libre de Enseñanza y fue el primero que hizo de la enseñanza algo libre. Mirad, una de las cosas que no quería Augusto González Linares y por la que Augusto González de Linares fue, digamos, vituperado, fue porque enseñaba el evolucionismo. Esto es una carta que le mandan algunos alumnos en octubre de 1872. Muy señor nuestro, el cuerpo escolar está escandalizado de tus explicaciones heréticas, de tus quijotadas y de tus pedantescas elucubraciones. Galicia, cuna de tantos sabios, tierra clásica de Galdía, no necesita que un pasiego, un montañés, salido de la nada, venga a echársela de padre grave y de un Sócrates cuando ayer le hemos visto un ciruelo, un verdadero Quidán. Odiamos las doctrinas y las ideas de usted que son heréticas y condenadas por la doctrina de Jesucristo. Aborrecemos a Kant, sin T, cuya filosofía es ídolo de usted porque queremos vivir y morir cristianos. Concluimos, señor pedante, señor Quijote montañés, señor Herodes, pidiendo libro de texto a que hables de manera que te entendamos. En todo caso, publicaremos tus extravagancias, haciendo que lleguen a las manos del mismo ministro y hasta las del rey. Y si te empeñas en seguir el camino trazado, te enseñaremos el que te conviene. Adiós, Herodes, Quijote montañés, tus discípulos que te odian. Eran porque estaba enseñando el evolucionismo en Santiago. Y entonces, pues, la verdad que son 4, pero indican lo que tenían que pasar. Bueno, esto es Rosario Acuña, ¿no? Cuando elogia muchísimo a González Linares. Si hablo de él, ya sé que aquí se habló en este Ateneo de González Linares porque me parece una figura, a medida que la he ido descubriendo, me parece una figura absolutamente apasionante, ¿no? Bueno, pues eso, el 10 de marzo se reunieron se lanzan las bases de Institución Libre de Enseñanza y aquí está González Linares de secretario. El primer secretario que tuvo la Institución de Enseñanza fue Augusto González de Linares. También está de profesor y también está en la Junta Directiva y en la Junta Facultativa. Bueno, la Institución Libre de Enseñanza nace, en el artículo primero dice, como una sociedad cuyo objeto es fundar en Madrid una institución libre de enseñanza consagrada al cultivo y propagación de la ciencia. Quieren educar en libertad, en donde se pueda enseñar con los métodos que hay en Europa, donde se enseñe la ciencia y la cultura de una manera libre y discursiva. La institución libre de enseñanza es completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político, proclamando tan solo el principio de la libertad en violidad de la ciencia. Bueno, la institución establecerá algunos estudios de cultura general, estudios superiores científicos, una biblioteca, un boletín y concursos y premios. Y en la primera etapa funcionó como una universidad privada y en la segunda etapa como un lugar donde había educación primaria, donde se rechazaban los exámenes con premios y castigos, donde estaban prohibidos los deberes. Entendemos los deberes. Yo decía a mis alumnos, ¿nos vas a mandar deberes? Digo, no son deberes, son placeres. Es cierto, ¿desde cuándo es un deber el disfrutar del conocimiento? Pero cuidado, en esto tenemos un punto de mejora. ¿Por qué a un buen piloto le decimos que es un piloto extraordinario? A un buen médico, que es un médico excelente, y a un alumno que estudia mucho le damos empollón. ¿Por qué tenemos ese sentido negativo de alguien que realmente ama el conocimiento? ¿De dónde nos viene esto? Quizás de aquello del ministro de Fernando VII de que hay que quitarles a los españoles la funesta manía de pensar. O de pensar es de burros y no de hombres agudos, como se decía en el siglo XIX. ¿Por qué? Jovellanos creía que eso no tenía por qué ser así, que ninguna herida es un destino y que todo eso se podía cambiar. Bueno, pues en la segunda etapa, en la tercera etapa, y es la que me interesa a mí, se funda la Junta de Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiantes, el Instituto Escuela y las misiones pedagógicas. Por cierto, Maruja Mayo, profesora del Instituto Escuela. También hay una exposición preciosa de Maruja Mayo.
Manuel Bartolomé Cosío había diseñado hasta el edificio. Mirad qué edificio. Está sacado de la Ilustración Cantábrica, pero el edificio, por falta de dinero, no se llevó a cabo y tuvieron que conformarse con un edificio más modesto. ¿Qué pretendía la institución de enseñanza? Algo tan sencillo como que España figurase en el mapa europeo del desarrollo científico y cultural y, por tanto, educativo. Querían europeizar España. Querían que España tuviese acceso a la cultura y que todo el mundo pudiese acceder a la educación. Estas son imágenes de la institución libre de enseñanza. Sabéis que la institución libre de enseñanza eran socios los que aportaban el dinero, también había becas. Bueno, voy a pasar rápido con esto, pero ¿cuáles son las actualidades de las propuestas de Manuel Bartolomé Cosío, ¿no? Manuel Bartolomé Cosío quería modernizar España a través de 4 cosas: reformar el sistema educativo, cultivar la ciencia, valorar el patrimonio histórico y buscar un proyecto común para España. Un proyecto común para España. Bueno, en una servilleta, dicen que a Leo Messi lo firmaron en una servilleta, pues en una servilleta Giner y él escribieron qué necesitaba España como elemento de desarrollo educativo. Un montón de cosas. Bueno, todo esto yo lo voy a dejar, y si queréis alguno, el PDF, estoy encantado porque no me da tiempo todo, pero la primera era nivelación de maestras y maestros. En 1882 dijeron, lo primero que hay que hacer es igualar a los maestros y las maestras. Bueno, educar, fijaros cuál es la definición de la educación que ellos planteaban. Educar antes que instruir, hacer del niño en vez de un almacén un campo cultivable, evitar que el hombre pueda dolerse del tiempo que ha perdido, tener las cosas delante sin verlas. ¿Cuántas veces tenemos las cosas delante y no las vemos? Por eso, el arte de enseñar a mirar una naranja, esa es la verdadera idea de la institución libre de enseñanza. Las cosas y las personas, que a veces tenemos delante a alguien y no lo vemos. No voy a juntarme con ese, no vaya a ser que discutamos. Pero si entre discutir y discurrir solo hay una consonante de diferencia, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de utilizar la palabra para acercarse al otro? La palabra diálogo, diálogos. Ir juntos a por la razón, logos. Habrá algo más bonito que eso, ¿no? Bueno, pues esta idea de las propuestas educativas de la educación debe estimular el uso de la razón, educar frente a instruir y educar de manera integral y continua, sin fisuras, era esa idea, ¿no? Sobre todo también la enseñanza de adultos. Sobre todo también saber que hay que incrementar el número de escuelas. España no tenía escuelas. Ahora veremos, pero cuando llega la Segunda República, España hacen falta 37.000 escuelas. Y en muchos sitios se daba clase en los arcos de una iglesia, en los corrales. Y la situación de España, por eso Jovellanos quería poner un instituto en cada capital de provincia. Porque si pongo un instituto en cada capital de provincia, ahí confluyen las escuelas y se desarrolla la idea de España. Bueno, pues la institución de enseñanza solo pretendía eso, modernizar la nación desde la educación, a través del progreso ético y cultural. Bueno, por lo tanto había que dar un salario justo a los maestros, una escuela laica, es decir, donde se estudien las religiones, pero que no sea una enseñanza confesional, porque comprometer al niño tan pronto, pues es un problema. Entonces, una escuela laica, una escuela en la cual chicos y chicas estudiasen en el mismo sitio, juntos, porque no había diferencia, porque hay una diferencia entre educar a la mujer y educar a los hombres. Los mejores maestros a sitios más necesitados. Esto me llamó la atención porque vieron en el periódico el otro día que después de sesudos estudios, 2 meses de estudios, la Unión Europea ha dicho que los profesores más valiosos tienen que estar en los lugares que más lo necesiten. Lo dijo Cosío en 1882, ¿no? Entonces, como una amiga que tengo yo que es especialista en medicina tropical y le decía a alguien, ¿por qué no te quedas aquí en Sevilla en atención primaria? Y dice, llevo todo el día con la malaria y me voy a quedar aquí, ¿no? O sea, decía, tendré que ir a donde esté la malaria, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿no? Bueno, y esto es que Cosío decía que las universidades tenían que poner en contacto a toda la gente. Cuando decía que nuestra generación fue la primera que pudo ir a la universidad, eso es muy importante también, ¿no? El hecho de que todo el mundo pueda disfrutar de esos derechos, ¿no? Así que estas propuestas de coeducación, adecuada formación del profesorado, escuela laica, formación profesional, conexión entre todas las etapas de enseñanza, un gran pacto educativo, el uso creativo de la educación,
la defensa del aprendizaje, análisis crítico, todo esto de 1882, no me digáis que no está de moda. No me digáis que no está de moda. El otro día leí una noticia que me di cuenta de lo que hace falta. Decía, las nuevas generaciones están mejor formadas, pero son menos solidarios. Vamos, esto es una cosa absolutamente, o sea, yo digo que si están mejor formados serán más solidarios, o sea, que todo tiene que tener una reversión ética, ¿no? Bueno, se creó un boletín, mirad todos los que escribieron ese boletín de la ILE, pero no solo los locales, León Tolstoy, H.G. Wells, Bertrand Russell, Henry Bergson, Charles Darwin, John Dewey, todos estos escribieron el boletín porque también crearon una revista científica para que todo el mundo pudiese acceder con ello. Y crearon todo esto. Me gustaría hablar de todo lo que crearon, pero no puedo. Sí que puedo hablar de algunas cosas. De la residencia de estudiantes, de la Fundación Serra Pambley y de la Junta de Ampliación Estudios. No sé si habéis estado en León, pero si estáis en León, vais a León, frente de la catedral está este edificio. No sé si lo conocéis alguno. Se llama la Fundación Serra Pambley. Es una escuela. Es una escuela calladita, como dice Posada. Y os recomiendo un librito de Luis Mateo Díez titulado Las lecciones de las cosas. Es una novela. Os cuento este cuento en un momento. Un rico de León llamado Paco Sierra Pambley, rico y soltero, harto de ver a los niños de León descalzos por la calle, dijo, quiero dedicar mi dinero a hacer escuelas de formación profesional. ¿Quién sabe en este país de eso? Le dijeron, don Paco, hay 3 personas que saben mucho. Don Francisco Giner de los Ríos, don Humercindo de Azcárate y don Manuel Bartolomé Cosío, que me los traigan. Y los metió en el Valle de la Ciana, en Villablino, y les dijo, aquí estáis, todo pagado, soy rico. Hasta que construyáis escuelas o diseñéis escuelas de formación profesional para los niños de León. Y diseñaron unas cuantas. Una en Villablino, otra en Hospital de Órbago, otra en Villameca, otra en Moreloa de Tábara, que ahora es Zamora, y otra en León. Bueno, en esas escuelas, sobre todo en la de León, la Escuela de Obreros de León, que es el edificio que aloja esto, la Sala Cosío, este es el edificio, entró un día un niño muy humilde, prácticamente descalzo. Ese niño fundó Mantequerías Leonesas. Pero es que entró otro día otro niño, y ese niño fundó Álvarez Gómez, las colonias. Y ahí, a esas escuelas de formación profesional, fue donde por primera vez las maestras y los maestros cobraban lo mismo y donde se hacían esos quesos maravillosos que luego se ponían en el mercado. Y fue las primeras escuelas de formación profesional que hubo en España que tuvieron ese elemento absolutamente transformador en muchas vidas. Id porque estas son las salas, esto es la Sala Cosío, ahí estuvo la revista Espadaña, algunos la conoceréis, en el año 44, mirad todavía los muebles, la biblioteca de Azcárate de la Fundación Serra Pambley. Bueno, también la Junta de Ampliación en Estudios y la Residencia de Estudiantes. La Residencia de Estudiantes, como os conté antes, era un lugar absolutamente maravilloso. Yo estuve hace poco que me alojé allí, tuve la suerte de alojarme y era emocionante, ¿no? Ver allí el piano que tocaba Dalí, que tocaba Lorca, perdón. Y ahí estos son. Bueno, esta que veis ahí es Marie Curie, ahí está Severo Ochoa, ahí está Juan Negrín, que también tenía un laboratorio científico. Y por ahí pasó también Machado. Mirad, vengo de Soria, estuve presentando libratoria en Soria. A ver aquí a Gerardo Diego me emocionó mucho porque Gerardo Diego, sabéis que lo presenté en un sitio donde hay un banco con una estatua de Gerardo Diego, porque sabéis que Gerardo Diego fue profesor allí, como Machado, ¿no? Machado decía que Cosío era la gran gloria nacional de la pedagogía, porque él fue alumno de Cosío, ¿no? Y dice don Francisco, el señor Cosío y el señor Caso son los 3 maestros que más he querido. Como insisto, se va a celebrar, este mes de julio va a tener mucha repercusión en el aniversario de Machado, de hecho va a haber un congreso allí en Soria. Dice Machado, en mí no hay otro bagaje de cultura que el adquirido en mis años infantiles de los 9 a los 19, en que viví con esos santos varones de la instrucción libre de enseñanza. Cosío creía que la educación tenía que estar basada en la poesía. Allí para presentar a Machado, llevé una introducción de otro gran poeta, Ángel González. Por aquí está mi amigo el poeta Tony Pilar y me permitirá que diga algo sobre Ángel González. El poeta Ángel González tiene versos maravillosos, pero tiene uno que describe la historia de España de una manera poética y terrible a la vez.
Dice Ángel González, la historia y la morcilla de mi pueblo se parecen. Las dos se hacen con sangre y se repiten. Me parece que resume la historia de este país en un verso y me parece también que resume lo que otros no quisieron que fuese la historia de este país. Hay en un versos de Machado resúmenes absolutamente maravillosos de lo que puede ser la historia y la educación. Mirad, un verso de Machado que está de moda ahora que estamos, porque el libro también al final, y no era mi intención, lo que pasa es que esto es bingo que vas a dar con ello, habla de el legado krausista y el legado de la historia de enseñanza como antídoto contra la corrupción. Dice Machado, hay dos modos de conciencia, una es luz y otra paciencia. Una estriba en alumbrar un poquito el hondo mar, otra en hacer penitencia con caña o red y esperar. Este verso de Machado resume la necesidad de cambio de todos los tiempos, ¿no? Bueno, pues hace poco, esta semana, apareció una carta, que esto lo comento como elemento histórico, una carta que el poeta le escribía a Manuel Bartolomé Cosío. Es una carta que yo no tenía, la tenía físicamente, pero sabía que existía. Es muy curiosa esa carta, ¿no? Porque aquí está la carta, pero la resumo. Él quiere hacer la tesis quiere hacer el doctorado en filosofía y le escribe una carta a Manuel Bartolomé Cosío por si quiere ser su profesor y a Ortega. Ortega le pone sobresaliente y Cosío le pone notable, ¿no? Le dice, joder, que maestro, vaya como... No, para que veáis un poco cómo era la relación con esta gente, ¿no? Y cuando se muere, dice Antonio Machado, en Juan de Mairena, el español que ahora se muere se parece al Marqués de Spínola en el cuadro de las lanzas, porque a Machado no le gustaba nada el Greco. Y efectivamente, esta es la rendición de Breda y esta es arriba el Marqués de Spínola y otra la foto de Cosío. Bueno, hace un retrato tan precioso de Manuel Bartolomé Cosío y de la instrucción de enseñanza Machado en Juan de Mairena que podéis leerlo porque está el párrafo en Juan de Mairena, pero uno se fija y dice, joder, coge un parecido de un cuadro, coge las dos fotos y hace un homenaje maravilloso. Poesía, belleza y educación mezclado. Bueno, quería solo seguir con Machado un momento. Hay un dicho de Cosío que me parece otro eslogan precioso para el día de hoy o para nuestros tiempos. Tenemos que decir bellas palabras y ejecutar nobles hechos. Eso es lo que le dice Cosío que hace Machado cuando escribe esta obra de teatro. Bueno, la institución de enseñanza perseguida fue acusada de ser el mal de este país. Era una poderosa fuerza secreta, se la acusó de inocular el demonio a los niños y por eso fueron perseguidos. Muchos asesinados, evidentemente, ¿no? Y bueno, fueron acusados. Fijaros lo que dice José P. Martín, director de Enseñanza General Media, en el año 41, ¿no? Dice que si en la última mitad del estúpido siglo XIX hubiera existido la Inquisición y dado su merecido al puñado de cursis y ampulosos krausistas de la institución de enseñanza, hubiésemos evitado otra guerra civil. Bueno, quiero acabar con una de las obras más bonitas que hubo, que fueron las misiones pedagógicas. Creo que algunos de vosotros la conocéis. ¿Qué fueron las misiones pedagógicas? Y voy a pasar rápido, pero os los voy a resumir sencillamente. En el año 31, Cosío está enfermo, pero le ofrecen un proyecto que él hace tiempo que quería. Llevar la cultura y la educación a aquellos pueblos que nunca hubiesen tenido un maestro. Aquella gente que nunca salió del pueblo, que nacía y moría en el pueblo. Y dice, voy a llevar cuadros. Y dice, ¿vas a llevar cuadros? Sí, voy a llevarles el Museo del Prado. Dice, no se pueden sacar los cuadros. Deberías saberlo. Dice, ya, pero mis alumnos pintan. Soy catedrático de teoría del arte. Los voy a llevar y vamos a hacer reproducciones y las vamos a cargar en burros, en camionetas y las vamos a llevar por todos los pueblos donde nadie nunca ha visto un cuadro. Y vamos a llevarles el teatro. Bueno, pues la Segunda República, en el artículo 48, dice que la enseñanza tiene que ser gratuita y obligatoria y que todo español tendrá derecho a la educación y a la enseñanza. Voy rápido, lo monta o lo define todo el señor Lorenzo Luz Uriaga, que escribió todos estos libros sobre la educación en España y en Alemania y en Inglaterra y en Austria para intentar educar a España. Mirad, en 1930
en España el 70% de la gente que vivía en el campo era analfabeto. Pero es que había zonas con el 78-80% de analfabetismo. Por ejemplo, los porcentajes de Murcia eran del 70,12%, de Extremadura el 64,53% o el 66% en Andalucía. Imaginaros un 60% de alfabetos en el año 31. Y él crea las misiones pedagógicas, que a esa gente llevarles la cultura, ya que no pueden acceder a ella. Y crean un grupo de teatro, para llevarles teatro, un grupo que lleva bibliotecas y libros, un grupo que lleva música y un grupo que lleva cuadros. Bueno, pues me pareció un eslogan precioso. En el grupo de teatro, que dirigía Alejandro Casona, llevaban una bandera pintada, o sea, una sábana pintada con este eslogan: hay que democratizar la belleza. Bueno, pues esta era la cara que les quedaba a los niños cuando por primera vez veían cine. Una de las madrinas íntima amiga de Giner, que lo sacó de la cárcel, y madrina, digamos, indirecta de Coseo, fue Concepción Arenal, aquella que decía: abrid escuelas y se cerrarán cárceles. ¿Sabéis que Concepción Arenal fue la primera mujer que fue a la universidad? Tuvo que disfrazarse de hombre. Es una historia también interesante. La descubrieron, el rector le dio tanta pena que le dijo: bueno, mira, no te voy a echar, pero solo tienes que estudiar aparte de todos los demás. Y ella llegaba, escuchaba la clase, antes de acabar todo se iba, su padre la recogía y así estudió Concepción Arenal, que llegó a ser visitadora de prisiones. Bueno, pues en las misiones pedagógicas que crea Cosío van todos estos. Mirad qué alineación. Dice: voy a hacer las misiones pedagógicas. ¿Quién se apunta? Federico García Lorca, María Zambrano, Miguel Hernández, Carmen Conde, Eduardo Martínez Torner, Alejandro Casona, María Moliner, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Ramón Gaya, Maruja Mayo, Pedro Salinas, Antonio Machado y José Valdomar. ¿Por qué consistían las misiones? Bastante sencillo. Todos estos lideraban grupos de maestros y de estudiantes. Así tú estás en la escuela normal de Cantabria, por ejemplo, y dices: vamos a una misión pedagógica al Valle del Pas. Dices: vale, ¿quién se apunta? Y dice: estos. ¿Qué coño voy? ¿Con estos? No, pero todos estos giraban porque habían sido discípulos de él en torno a él. Bueno, pues modernizar el país. Y cada vez que se llegaba a un pueblo se leía esto. Claro, llegabas a un pueblo donde no había ido nunca. Bueno, había pueblos donde no había ido nunca un médico. Claro, estamos hablando de pueblos en España donde la gente nacía y moría ahí, pero que no había llegado nadie del exterior prácticamente. Se asustaban al ver aquella algarabía de gente, ¿no? Y tenían un manifiesto que había escrito Cosío que decía: es natural que queráis saber antes de empezar quiénes somos y a qué venimos. No tengáis miedo. No venimos a pediros nada. Al contrario, venimos a daros de balde algunas cosas. Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo. Pero una escuela donde hay libro de matrícula, donde no hay que aprender con lágrimas, donde no se podrá a nadie de rodillas, donde no se necesita hacer novillos. Eran los marineros del entusiasmo que dijo Juan Ramón Jiménez, que era otro que iba en la escuela, ¿no? Bueno, así se llevaban los libros. Así a las capitales. Esto era el bibliobús. A las capitales, a ciudades donde había carreteras. Pero así se daba clase a los niños en el campo. Estos con boinas son niños, no son mayores. Y ahí está enseñándoles a leer y a escribir. Estos son niños que por primera vez tienen un libro en sus manos. Esto es el teatro del pueblo. Te apuntó también Lorca con la barraca. Aunque decía Casona: bueno, Lorca ya va por los más avanzados. Nosotros venimos a cosas más populares. Me ha encantado ver lo de Maruja Mayo porque ellos querían cosas muy, muy populares, ¿no? Aquí se subían, esto era el grupo de teatro, y fijaros en esta actuación en un pueblo, mirad el balcón, ¿lo veis desde ahí? Está abarrotado de niños viendo la obra de teatro. Por primera vez veían un teatro, ¿no? El guiñol era lo que más les gustaba. El guiñol. Machado participó mucho en la elaboración del guiñol. Porque Machado siempre lo tenían para decir: ¿te parece que es bastante popular, Antonio? Y decía: sí, es popular, pues adelante con la obra, ¿no? Esta era la cara que les quedaba a los niños que por primera vez veían. Bueno, cuentan que ponían una sábana y proyectaban películas, ¿no? E incluso grababan. Bueno, por primera vez llevaban generadores. Había pueblos que no tenían electricidad, veían electricidad por primera vez. Entonces grababan y lo ponían por la noche. Y la gente se asustaba: mira el tío Enrique, mira el perro de no sé quién. Y cuenta que cuando había una película con un tren, la gente se agachaba, porque tenía miedo que los atropellase el tren, ¿no? Este es Luis Cernuda. Esta escena es maravillosa. Es Luis Cernuda en Ávila, yendo a leer poemas a un pueblo lleno donde todo el mundo es analfabeto. Esto es absolutamente la dignidad de la educación y de la cultura.
El Museo del Pueblo se cogía y se encontraban cuadras donde se llevaban los cuadras o distintos recintos, ¿no? Mirad, se llevaban en estas camionetas e incluso en barcas. Estos unos cuadros que se llevan en la zona de Corcubión. Hay que llevarlo en barca porque evidentemente si no, no se puede llevar, ¿no? Aquí están cargando, aquí están descargando, los niños entusiasmados. Mirad una reproducción de un Velázquez, ¿lo veis? Mirad cómo se ponían, ¿no? Se ponían algunas sábanas. Mira, y esto, de verdad, esto es maravilloso. Ramón Gaya, uno de los expertos en arte más importantes de España, explicándoles un cuadro a un grupo de personas que no saben leer ni escribir. Y esta es la dignidad. Otro señor con la gorra atrás observando un cuadro, asombrándose ante la belleza de la pintura. Unas mujeres de un pueblo viendo los fusilamientos de Goya y Ramón Gaya dando clase de pintura a unos niños. Bueno, el cine era lo que más les gustaba. Mirad qué caras les quedaban con el cine. También iban por los pueblos. Esta es una señora de la zona de Sanabria que tiene bocio. El niño también tiene bocio. Cuando llegaban los misioneros pedagógicos descubrían muchas enfermedades, incluso lepra en algunos sitios, se informaban y si se podía se mandaba un sanitario en concreto a esos lugares, ¿no? Esta es una foto que me encanta. Es una foto hecha en directo por 1974 por el fotógrafo Germán Somolinos de las niñas que por primera vez juegan al pañuelo y aprenden los juegos. Decían que por primera vez veían a los niños sonreír. Fijaros el posado de la segunda por la izquierda, aunque la jefa de la banda parece ser la que tiene el pañuelo. Hay verdaderamente caras y rostros que indican muchísimas cosas. Bueno, este es el bando del Ayuntamiento de Haro en el que, tras la Guerra Civil, el alcalde manda quemar los libros de las misiones pedagógicas porque son libros pornográficos y anarquistas. Aquí está a la derecha la lista de libros. El abuelo de Gabriel Miró, El árbol de la ciencia de Pío Baroja, Aventuras de Gordon Pym, La beneficencia, grabados de Goya, Guerra y paz, Lope de Vega, Las mil y una noches, Los miserables, Miguel Servet, Miguel Estrogor. Esos eran los libros pornográficos que se quemaron en este bando del año Haro, 30 de diciembre del año 36. En Santander hubo misiones pedagógicas. La primera fue en Llanos de Penagos y Vargas, 14 de mayo del 33. Otra en la Escuela Normal de Magisterio, en Saja y Mazuerra, en Ampuero, Valderredible, Tresviso y Leveña. Aquí está la lista de los que participaron, pero mirad, he rescatado algunos periódicos donde dice el Cantábrico del 16 de mayo del 33, maestros seguidos de sus niños, cohetes y entusiasmo armonizan la pintoresca campiña hasta llegar a Llanos. Tras de las camionetas corre la muchachada rural. Penago saluda a los misioneros. Lo recogen los periódicos. También en las notas misioneras de la región habla del entusiasmo de niños y de mayores que por primera vez ven eso. Claro, las bibliotecas, decía Cosío, las bibliotecas por la noche, que viene del campo. Las bibliotecas se abren a las 8, o sea, se abren por todo el día. Hay que adaptarse al horario de ellos, evidentemente, ¿no? Bueno, estos son las zonas, las localidades visitadas. Vosotros conoceréis mejor que yo los pueblos, ¿no? Poliente, Ruerrero, Quintanilla de Rucandio, San Martín de Lines, Ariantones, Quintanilla de Am, Villanueva de Nia, Bárcena de Ebro. Y mirad, estos son fotografías de preparando el entramado de la primera representación teatral que se hace en Llanos de Penagos el 14 de mayo del 33. Y aquí están montando los escenarios. Esta es visita parcial del público presenciando la actuación de esas misiones. Y esta es una noticia de la región. Bueno, cuenta también que se llevaba, ¿no? Se llevaba música, pero se llevaba también música clásica. Wagner, Beethoven, Bach, Debussy, y también música, digamos, popular, que gustaba mucho. Porque Eduardo Martínez Torner era alguien que sabía mucho de esto. Mirad, estas son todas las bibliotecas, no voy a enumerar todas las bibliotecas que dejaron en Santander. Porque cuando iban dejaban bibliotecas en pueblos, ¿no? Si podéis visualizar algunos pueblos, ahí en cada pueblo se dejaba una biblioteca con un número de libros. Las misiones pedagógicas fueron la mayor campaña de difusión de la lectura que hubo nunca en España. Nunca. Bueno, pues para finalizar, simplemente recordar la figura de Manuel Bartolomé Cosío. Decía que no hay estética sin ética. Y eso es verdad, porque la ética tiene que estar llena de belleza, ¿no? La palabra ética, si me permitís esta pequeña disquisición, es muy bonita. La palabra ética viene del griego ethos, que significa refugio.
Y la primera vez lo utiliza Homero en la Ilíada para referirse al refugio al que iban los animales para protegerse del exterior. Así que la ética, cuando uno dice que cada uno tiene su ética, su filosofía, eso es decir nada, ¿no? Porque en realidad la ética es algo elementalmente común, ¿no? Bueno, esto es Cosío en el Pardo en 1892 junto con Giner, aquí está con su perrito, aquí está con su hija Natalia, aquí con Giner enseñando a montar en burro a su hija Natalia, aquí está en Eton con su mujer. Este que parece un mafioso es Domingo Barnés, ministro de Instrucción Pública de la Segunda República. O sea que uno de los impulsores de las misiones pedagógicas. Aquí está al lado del Arco Mudéjar y son una serie de fotografías muy conocidas. Esta es la última que se tiene de Manuel Bartolomé Cosío. Quiso, antes de morir, muere el 2 de septiembre del 35, ahora se cumple el aniversario, dedicar unas palabras a los misioneros, a los estudiantes que partían, ¿no? Bueno, cuando eres famoso te convierten en un sello y muere y es enterrado por sus alumnos, aunque asisten, entre ellos los hermanos Machado, ¿no? A su entierro asisten todos los políticos de aquella época. Acaba diciendo Manuel Bartolomé Cosío que he sido un liberal rectamente sin una depresión sobre una línea de conducta irrevocable. Bueno, acabó diciendo que fue él y fue un ambiente, así lo describió Américo Castro, porque todas estas personas, incluida Emilia Pardo Bazán, que no nombré antes, Joaquín Costa, todas estas personas se reunieron en torno a él. En torno a él, él fue el que canalizó todas esas figuras. Fue el descubridor del Greco y evidentemente adoraba el Quijote. Por lo tanto, hay que decir bellas palabras y ejecutar nobles hechos, ¿no? Y quiero acabar con algo que conocéis vosotros, que es la historia de Antonio Benalles, el maestro que les prometió el mar, ¿no? Este cuaderno, cuando estuvimos presentando el libro en Medina de Pomar, en Burgos, alguien me dijo, te agradezco mucho esta foto porque el segundo de la segunda fila por la izquierda fue un tío abuelo mío. Estos niños eran los niños de esa escuela que el maestro les prometió el mar. Os cuento una historia muy bonita y ya lo dejo, lo prometo. Cuando estuve en Sierra Pambley, el primer director de una escuela profesional se llamaba Herminio Almendros, un maestro jovencito. Cosío ve en él un potencial maravilloso. Dice, oye, ¿por qué no haces una cátedra de pedagogía en Barcelona? Y él va a visitar a Freinet. Y Freinet es aquel maestro, aquel pedagogo que tiene el método de aprender a través de una imprenta, ¿no? Bueno, este Herminio Almendros tiene que exiliarse, se exilia en Cuba, va a ser el director de las escuelas rurales de Cuba y es el padre de Néstor Almendros, el cineasta. Bueno, pues este método de Benalles, en realidad, lo trae a España Herminio Almendros, lo difunde Herminio Almendros. Y este cuadernito, quiero acabar con ello porque es maravilloso, es la educación de instrucción y enseñanza en bruto. Os voy a llevar a ver el mar el año que viene, perdón, el mes de julio, pero por favor, vosotros que no habéis visto nunca el mar, decidme por favor cómo creéis que es el mar. Lo escribimos, lo metemos en la imprenta, hacemos cuadernillos y lo distribuimos por el pueblo. Esto representa el bien absoluto. Dice un niño, el mar será muy grande, yo no lo he visto nunca. Mi hermano dice que lo ha visto en Pamplona, cuando estaba en el servicio militar. Y acaba diciendo, luego mi hermano le ha reñido al maestro y me ha dicho que no ha visto en Pamplona el mar porque Pamplona no tiene mar. Bueno, es la inocencia y el amor absoluto a la educación. Por eso, decir bellas palabras y ejecutar bellas acciones está en el rostro de los alumnos de Antonio Benalles, el rostro de la Institución Libre de Enseñanza y de Manuel Bartolomé Cosío. Gracias. Bueno, si tenéis, primero disculpadme, tenía un alumno cuando daba clase que había hecho un dibujo con una rama, se sentaba al final y cuando me alargaba mucho sacaba el cartel, o sea, me estaba viendo por las ramas y ya frenaba, pero aquí como no ha venido, pues me he extendido un poco. Cualquier pregunta, donativo, insulto, tomatazo, lo que queráis, será bienvenido y a vuestra disposición, faltaría más.
Hola. Bueno, nada, que muchas gracias por la excelente presentación y tan emotiva. Y bueno, solamente añadir, por así decir, que no lo he oído por ahí, lo de que también en esa época de ignorancia de España hizo un gran papel la editorial de los cuentos de Calleja. Todos. No sé si Sí, sí, sí. procede. Sí, no procede. Gracias. Eh, Lo tengo, pero claro, he tenido que hay también toda una línea de editoriales que distribuyeron la lectura de una manera oral. Porque los cuentos de Calleja también, ¿cuántas veces a los pueblos llegaba el periódico una semana después y una persona lo leía para todos? ¿No? En 1917, en la cuenca minera asturiana, hubo una huelga. Y les dijo el patrón: ¿qué queréis? ¿Y otra vez queréis aumento de sueldo? Dice: no, libros para la biblioteca. Dice: pero si no sabéis leer. Dice: te equivocas, uno sí sabe. Y antes de entrar al trabajo nos lee a todos. Entonces, los cuentos de Calleja, que a mí también mi abuelo los que mal leía, que también los contaba, y otras editoriales similares hicieron una labor absolutamente impagable. Por eso, en estos momentos, reconocer eso y sobre todo intentar que no mueran las editoriales y los periódicos. Cada vez que voy a una ciudad, cada vez tengo más dificultades para encontrar un kiosco, para comprar un periódico, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque, fíjate, y la mayor parte que hacía eso, lo hacía no con ánimo de lucro, sino con la idea de difundir y distribuir la cultura. Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, es una editorial. Por cierto, las misiones pedagógicas siguieron en Uruguay, en Argentina y en México, porque mucha de la gente que fue al exilio las siguió allí, ¿no? Y dieron grandes satisfacciones. Pero sí, es cierto. Mi agradecimiento, una explicación impresionante. Mi pregunta es, ¿qué opina usted de la desaparición de las escuelas rurales? Pues mira, circula por ahí un chiste que uno fue a misa y no atendió mucho y le preguntó: ¿de qué habló el cura? Dice: no sé, creo que del pecado. Dice: ¿y qué dijo? Dice: me parece que no es muy partidario, ¿no? Pues yo, de manera historia, creo que tienen que ser el primer motor de eso que ha pasado a llamarse, afortunadamente, en vez de la España vaciada, porque, vale, vacía o vaciada, pero es España, ¿no? Quiero decir, ¿qué más da si está vaciada habrá que preguntarse por otro, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo, porque el gran distribuidor de las escuelas rurales fue Manuel Bartolomé Cosío. Manuel Bartolomé Cosío dijo: ¿por qué el hecho de haber nacido en un sitio? ¿Qué carga es esto de que por haber nacido en un sitio no tienes derecho a lo que sí tienen en Madrid o en Barcelona o en las ciudades? ¿Por qué tú nunca vas a poder ver un museo o apreciar la pintura o tener un instituto? ¿Por qué tienes que estar condenado a eso? Ese es el espíritu de las misiones pedagógicas. El espíritu de las misiones pedagógicas es decir, en realidad os estoy diciendo, mira, claro, cuando os digo que hacían falta 27.000 escuelas y la República crea 13.000 el primer año, 13.000 escuelas rurales, es porque sabe que sin el mundo rural el país no avanza. Porque es la mitad del país. La mitad del país. Y efectivamente, pues estoy absolutamente en contra. Es más, creo que en estos momentos en casi todas las comunidades autónomas están implementando el desarrollo de las escuelas rurales. Porque saben que es lo más importante que hay para crear un núcleo de futuro en esas zonas, ¿no? Y precisamente estos son esos defensores. Hasta tal punto que Manuel Bartolomé Cosío él decía: no vayáis allá chuleándos como si fueseis profesorecitos de ciudad. Hay mucho que aprender de esa gente. El campo es un museo maravilloso. Y ellos creían mucho en Sorolla, por ejemplo, ¿no? El Guadarrama, lo de parecerse a su paisaje. Eso era maravilloso para ellos. España se explica en su paisaje. En su paisaje. Y en estos momentos también. Lo que pasa es que creo que hace falta más que nunca
enseñar a mirar y enseñar a ver. Porque vamos a tal velocidad, ¿m?, que nos impide pararnos. A Julio Cortázar le preguntaron una vez, ¿qué te apetece hacer? Y dice, pararme en una esquina y mirar. Y mirar. Y empezar a reformular las palabras y que no nos roben las palabras. Es muy importante. Nos están quitando las palabras. Yo suelo repetir mucho que hay una forma ahora de decir, esto es así, como no puede ser de otra manera. Oiga, excepto la muerte, todo puede ser de otra manera. Entonces, ¿por qué me pone usted? O la palabra ocio, una palabra que reivindico en el libro. Ocio viene del latín y significa estudio. Porque estudiaban aquellos que no tenían que necotium, negar el ocio, o sea, hacer negocios para poder vivir. Entonces, el ocio, y hace mucha gracia cuando se habla de, decía no sé qué, ocio nocturno, digo, ¿eso qué es? ¿Mirar las estrellas? No, hombre, no, claro, es que si no hay movimiento y pasta, ¿no? Si no se mueve, esa es la cuestión. Entonces, reivindicar eso. Y entonces estoy absolutamente de acuerdo. Fundamental es él. Él fue el que realmente dijo que las escuelas rurales son el futuro de España. ¿Sí? Nada, pues de verdad, darle las gracias por la asistencia y que bueno, que esté un 1 de julio esto así, pues no sé, indica que figuras como la de Manuel Bartolomé Cosío tienen todavía vigencia. Y recuerdo también sus palabras que tomaba del clasismo. Hay que ser honestos para ser libres. Me parece que es una manera preciosa de enfocar la vida y sobre todo la dignidad que nos puede dar la educación y no perderla. No olvidemos que esto de la educación no se tiene de balde, costó mucho tenerla, no la perdamos, por favor. Porque al final, insisto, todo esto empezó diciendo que no debemos olvidar que nosotros estamos aquí porque otros no pudieron estar. Su único problema fue nacer en un momento en que otros no nacimos, y eso de verdad no tiene ningún mérito, ni el tiempo ni el espacio. Lo que tiene el mérito son la verdad, la bondad y la belleza, los tres principios que Platón inculcaba y que evidentemente Cosío también refrendaba. Gracias.